Vamos a iniciar hoy nuestra segunda sesión de nuestro curso Reclutamiento y Selección, ¿ok? Muy bien, entonces, mientras van llegando también todos, vamos conversando y vamos también recordando un poquito la clase pasada. En esta segunda sesión, nuestro segundo tema, vamos a validar sobre todo la sesión de descriptivo de puesto. Vamos a entender un poquito más cómo tenemos que hacer nuestro proceso de reclutamiento desde la misma planeación, desde el mismo conocimiento de un puesto que nosotros vamos a buscar, hasta incluso qué herramientas prácticas podemos utilizar en el día a día para que sea más fácil, ¿ok? Un poquito de contexto. Nosotros cuando tenemos o nos llega un requerimiento de un área específica, pues nos solicitan que busquemos una persona ideal en un puesto específico, un puesto que algunas veces no vamos a conocer, puestos que pueden ser desconocidos para nosotros en cuestión a sus funciones, en cuestión al ámbito, a su contexto y a su desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces nos tenemos que empapar de la información, ¿no? Como se dice coloquialmente, de aprender sobre ese puesto para entender qué estamos buscando y de esa manera encontrar candidatos ideales para ese puesto. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de qué herramientas utilizamos, cómo aprendemos, cómo levantamos un puesto, que es el término que usualmente se utiliza al momento de que tú recibes una posición y es el responsable, la responsable de justamente encontrar una persona para ese puesto. ¿Ok? Un poquito de la clase pasada, por ahí, si alguno no estuvo o si es su primera clase, pues la clase pasada vimos sobre todo nuestro tema más general, la introducción a lo que es reclutamiento y selección. ¿Ok? Vimos sobre todo esta diferencia que podía existir entre los procesos de atracción del talento, que era esta reputación, esta percepción que algunas empresas van gestionando sobre todo para tener la atención del público, para al mismo tiempo sea una estrategia diferenciadora y que tenga un corte un poquito más transversal, un poquito más a largo plazo, ¿no? Algunas empresas utilizaban algunos métodos que son disruptivos, métodos innovadores y sobre todo que lograban ese propósito de atraer el talento. Vimos ejemplos como Starbucks, Google, BVA, etc. Y luego hicimos una distinción, la distinción con reclutamiento y selección. Nosotros al momento de la definición de reclutamiento encontramos que a distinción del proceso de atracción del talento, el proceso de reclutamiento tiene que ver con esa necesidad específica. A nosotros en recursos humanos, en la subárea de reclutamiento y selección, vienen con una necesidad específica, algún departamento o área que necesita encontrar un perfil, un candidato ideal para un puesto. Y somos nosotros quien tenemos la responsabilidad de encontrar a ese candidato mediante el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, es una necesidad muy específica, reactiva y a corto plazo. Vimos que existían distintas maneras de reclutar, tanto dentro de la empresa como de manera externa. También encontramos algunos canales, revisamos, por ejemplo, lo que eran los portales de empleo, comentamos un poquito de esta red social que es bastante utilizada, sobre todo para la búsqueda proactiva o el hunting estratégico, que es LinkedIn. Y bueno, vimos que cada vacante, cada puesto, cada empresa tiene un contexto determinado. Hay empresas que les funciona reclutar mediante redes sociales, mediante grupos,
van anunciando, van mostrando su anuncio. Recuerdan que vimos justo estas ventajas de tener también anuncios atractivos, como el anuncio es una estrategia para captar la atención del candidato, ¿no? Para que un candidato se sienta confiado y pueda postular, ¿no? Y bueno, justamente existen varias empresas que utilizan grupos, redes sociales, incluso vimos un casito, creo, de TikTok sobre cómo hay empresas que van publicando sus necesidades y este video en esta red social se vuelve viral y pues tienen un montón de postulaciones, ¿no? Vimos luego que también puede existir algunas vacantes que son específicas, que son más administrativas, más C-level, ¿no? Entonces, usualmente se utiliza más un headhunting, ¿no? Una búsqueda, pero bien específica. Y bueno, también hicimos el contraste con el proceso de selección, que más bien nosotros al momento de revisar la definición encontrábamos que a este proceso que sobre todo pues involucra ya la elección, ya una posición de nuestro lado. Justo hicimos, recordarán casi al final de la clase, un casito práctico, ¿no? Donde teníamos un candidato 1, candidato 2, candidato 3 y teníamos que nosotros elegir alguno de ellos y cuestión, pues, si es que realmente hacía match, si realmente tenía esos criterios específicos requeridos para una posición. Había un grupo que apoyaba al candidato 2, el candidato 3, y creo que ninguno, al menos en esta clase, ninguno apoyó al candidato 1. He tenido otras clases donde hemos tenido por ahí un buen grupo con el candidato 1 y el candidato 2, ¿no? En esta clase ha sido más candidato 2 y candidato 3. Y como se dan cuenta, siempre va a depender bastante de esa perspectiva que tengamos, ¿no? Los 3 candidatos sean candidatos buenos, pero dependía bastante también del potencial, de las competencias y del enfoque que nosotros estábamos dando en nuestra decisión para seleccionar alguno. Y yo mencionaba, ¿no? Que es importante también tener información que nos sustente en base solamente a esa hoja de vida, a esa descripción de sus fortalezas y capacidades, pues nos quedaba muy corto y necesitábamos, y por eso se explica que en un proceso de selección se tengan varias etapas, necesitábamos información como pruebas psicológicas, información como justamente su desempeño en las entrevistas, tanto con talento, con el mismo jefe, etcétera, etcétera. Y todos esos inputs, pues nos ayudan a tomar ya una decisión mucho más sólida y mucho más fundamentada. ¿Ok? Eso fue un poquito de la clase pasada. Y esta clase ya es el inicio, es el primer paso, justamente el paso del reclutamiento. Y yo bastante les hacía hincapié al momento de que revisábamos las definiciones sobre qué es el proceso de reclutamiento, pues les decía, no se olviden que cuando vamos a reclutar también tenemos que conocer bien esa vacante, tenemos que tener una estrategia, tenemos que planificar bien. ¿Cómo voy a reclutar? No me voy a lanzar a la piscina sin saber cómo voy a hacer, ¿no? Entonces, muchas veces, para que nuestro proceso de reclutamiento y por ende el proceso de selección sea óptimo, necesitamos tener una estrategia, un plan. Y yo siempre recomiendo que ese plan tiene que estar alineado con los objetivos de la empresa. ¿Ok? Veo por ahí algunos que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos viendo el tema de planificación estratégica en el reclutamiento. Hoy vamos a aprender cómo reclutar de una manera eficaz mediante una planificación y un conocimiento del puesto que vamos a reclutar y que vamos a buscar. Muchas veces nos van a encomendar búsquedas, algunas pueden ser un poco más sencillas a nivel de que tenemos una gran demanda de candidatos, usualmente posiciones más operativas, técnicas de practicantes, porque hay una amplia oferta de candidatos, ¿no? Y a veces vamos a encontrar o vamos a tener bajo nuestra responsabilidad posiciones o puestos que son
mucho más complejos a nivel de que nuestro presupuesto, también un limitante para nosotros los reclutadores es el presupuesto. Hay a veces empresas que nos brindan, nos dicen, muy bien, búscame un analista senior de finanzas. Y actualmente en el mercado, si tú vas, ¿no?, y preguntas en cuánto está ganando un analista senior, te van a dar un rango específico, ¿no? Y esta empresa, la empresa que me ha contratado, me dice, búscame a este analista senior, pero nos brindan un rango mucho, mucho menor al rango del mercado, a lo que actualmente gana un buen analista senior. Entonces, eso también nos puede limitar. Vamos a encontrar también ese tipo de bloqueos y ahí también nosotros tenemos que responder de una manera consultativa y al mismo tiempo, pues, volver a este líder, a esta área, que usualmente es compensaciones, para que valide bien su rango y el presupuesto que nos han otorgado, ¿no? Entonces, eso es un poquito también sobre cómo nosotros también tenemos que conocer esos rangos, tenemos que tener un conocimiento del puesto, conocimiento del mercado. Y yo les decía, vamos a tener estas búsquedas más complejas, búsquedas más sencillas, pero un punto en común de ambos es que tenemos que saber cómo planificar su búsqueda. Y esa planificación va de la mano con el conocimiento del puesto y conocimiento de la empresa. Cuando nosotros ingresamos o brindamos servicios, porque también hay muchas personas que trabajan como reclutadores freelance o reclutadores independientes. Entonces, brindan el servicio de gestionar todo el proceso de reclutamiento y selección a distintas empresas. También existe esa figura, ¿no? Tienen el contacto, hacen su propia consultora o bajo su mismo esquema de recibo por honorarios. Y hay otros que trabajamos pues dentro de una empresa y también atendemos a las distintas áreas dentro del negocio. Y para ambos casos es necesario que entendamos el puesto y entendamos a la empresa. Nosotros tenemos que tener un conocimiento estratégico de qué hace la empresa en donde estamos, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son esos objetivos, ¿no?, que tiene tanto a corto como a largo plazo, qué está buscando en este momento. Muchas veces hay empresas que van a buscar en ese momento un crecimiento en el extranjero, ¿no? Abrir algunas filiales, algunas sedes, etcétera, etcétera. Y eso obviamente va a desembocar en que necesiten talento alineado al logro de esos objetivos, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos en una empresa tenemos que estar actualizados en qué va, cuál es su meta, qué está haciendo, porque tanto nos preparamos para posibles puestos que nos vayan a pedir, que vayamos a reclutar, y al mismo tiempo nos funciona para entender la motivación que esos candidatos tienen que tener para que ingresen a la empresa y, bueno, tengan una buena adaptación, una buena integración, ¿no? Imagínense que nosotros estamos en una empresa que tiene un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Que todo sea bastante sostenible, que existan esas políticas de un impacto social responsable y vienen y nosotros proponemos candidatos que tienen otro tipo de objetivos, otro tipo de pensamiento. Entonces va a haber un conflicto. Si esa persona ingresa, pues seguramente con el pasar de los meses no se va a sentir cómodo o la empresa o los mismos compañeros, los mismos equipos no se van a sentir cómodos con esta persona que tiene un tipo de objetivo y tipo de pensamiento distinto a esos valores y ese impulso que está dando la empresa a esta iniciativa, ¿no? Entonces, tengamos ese conocimiento hacia dónde va, qué objetivos tiene la empresa, cuáles son sus principales motivaciones, ¿no? Conozcamos los productos. Yo recuerdo hace años, sí, ya varios años ya, cuando estaba justo culminando la universidad, uno de los cursos que llevábamos era el curso de gestión organizacional, que creo que ha sido uno de los cursos más valiosos que he tenido en mi época universitaria. Y justamente en una de las clases, la profesora muy, muy capa, invitó a
una serie de ponentes, a 3 personas que tenían mucha experticia laboral. Y uno de ellos nos comentaba, ¿no? Chicos, ustedes están próximos a hacer sus prácticas, nos decía. Y nos decía, ¿dónde quieren hacer sus prácticas? Y algunos decían, pues, algunas empresas conocidas de banca, de telecomunicaciones. Y por allí uno dijo una empresa minera, ¿no? Aquí menciono una empresa grande que era de minería. Y esta persona, este ponente le dice, ya, muy bien, qué bueno que quieras ingresar. ¿Y por qué quieres ingresar? Dice, sí, porque ahí pagan buenas utilidades. Aquí en Perú tenemos la figura de utilidades, que es un pago adicional por la ganancia neta que tienen las empresas, ¿no? Entonces, dice, sí, ahí tienen utilidades que son hasta de 18 sueldos, ¿no? Imagínese. Dice, ok, muy bien, es válido tu motivación económica para ingresar a una empresa. Pero cuéntame, ¿qué más sabes de la empresa? Y dijo, sí, es una empresa todo, que es una buena empresa. Ok. Y cuéntame, ¿a cuánto es el precio que se está cotizando el cobre actualmente? Que era uno de los productos que esta empresa vendía, ¿no? Cobre, metales como oro, plata, etcétera. Y bueno, el compañero que había mencionado esa empresa no tenía idea, ¿no? Dijo, eso no sé, ¿no? ¿Para qué tengo que saberlo? Yo no trabajo en eso. Y dijo, pero fíjate, quieres ingresar a una empresa minera, ¿no? Solamente con un conocimiento pequeño, ¿no? Cuando tú vayas hacia cualquier empresa para postular, hacia trabajar, tienes que conocer no solamente esos objetivos, esa misión, esa visión, sino también tienes que conocer, pues, esos productos, su modelo de negocio, su gobierno de negocio, ¿no? Entonces, lo mismo va para nosotros. Cuando nosotros ingresemos a una nueva empresa o prestemos servicios a otras empresas, conozcamos todas esas aristas, porque tanto indirecta como directamente nos va a beneficiar para tener una buena visibilidad sobre qué tipo de candidato ideal puede ingresar, ¿no? Y así tenemos tiempos mejores al momento de brindar el servicio, al momento de encontrar candidatos y al momento de la gestión de la experiencia del candidato también. ¿Ok? Entonces, un poquito de esta definición y por qué es importante este planeamiento estratégico ajustado a la necesidad y a los objetivos de la empresa. Antes de pasar un poquito a la siguiente slide, no sé si por ahí alguna tiene dudas en relación a esto. Si estoy yendo muy rápida, también me avisan. Que he tomado un poco de café. Entonces, puedo estar un poquito más rápida de lo habitual. ¿Emoji? Ok, vamos bien. Buenísimo. Entonces, continuando, por acá justo les dejaba este ejemplo de el planeamiento estratégico ajustado a las necesidades y objetivos de las empresas. Si tenemos una empresa que está buscando expandirse al mercado internacional, pues necesitará diseñar puestos especializados en comercio exterior, idiomas y gestión multicultural, ¿no? Si nosotros sabemos que esta empresa, la empresa en donde yo estoy, va a crecer internacionalmente, entonces ya estoy, como se dice, pilas, ¿no? Ya estoy pilas, ya estoy buscando de manera proactiva, haciendo hunting en mi portal, ya he puesto incluso algún anuncio de empleo de candidatos o bueno, de puestos de comercio exterior, idiomas. Y cuando vienen a tocarme, me dicen, ¿sabes qué? Necesito a una persona en gestión multicultural. Y yo ya tengo una gran base de datos, ¿no? Saco mi base de datos, allí vienen esas bases de datos y voy buscando justamente alguno que pueda alinearse al requerimiento específico. Pero ya he tenido, ¿no? Esa planificación, ¿no? Ese previmiento, no sé si existe esa palabra, pero esa planificación en todo caso, ¿ok? Y cuando hablamos ya de análisis de puesto, que es lo que también vamos a revisar hoy, es justamente el conocimiento más específico al puesto encomendado para nuestra búsqueda. Tenemos que validar y entender bien el propósito del puesto. No digo que nosotros vamos a aprender todo lo que hace el puesto, pero sí entender el propósito y su impacto
dentro de la empresa, dentro del equipo donde lo va a recibir, donde tiene su desarrollo, ¿no? ¿Cuáles son esos roles? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Y cómo también aporta en el logro y en el éxito de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien, entonces, lo que yo les digo siempre, y creo que también es válido incluso cuando vamos a postular a otra empresa, siempre conozcamos y planifiquemos bien cualquier iniciativa, cualquier objetivo que tengamos, tanto personal como profesionalmente. Y si vamos de manera específica a nuestro tema, pues nuestro primer paso para tener un buen reclutamiento y un buen proceso de selección es este planeamiento estratégico que va de la mano con esa visión, con esa misión, con los objetivos estratégicos, y eso responde a la necesidad del talento y un reclutamiento efectivo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito de el concepto y la definición para que se lleven, ¿no? También como sustento, si en algún momento les toca fundamentar por qué razón tienen que conocer más a la empresa, por qué razón necesitan más información tanto del puesto como del contexto de esta empresa, pues para que entiendan y también puedan comentar que existe una conexión con la estrategia organizacional y con el talento. Un talento, una persona que se alinea a los objetivos del negocio, está demostrado que tiene una mayor probabilidad de éxito y retención en los primeros meses de su ingreso. Muchas veces existe rotación, que es esta salida, esta renuncia anticipada o incluso despido anticipado que pueden tener algunos candidatos al momento de su ingreso, ¿no? Pasa un mes, pasa 2 meses y por allí algún valor, algún principio, algún procedimiento no conectaba con los objetivos de la persona, ¿no? Y pues decide desvincularse. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido desde el principio bien definido el tema de los objetivos que tiene la empresa y cómo se alinean con los objetivos de mis candidatos, y si ambos estaban convergiendo, pues podía tener más probabilidad de tener un candidato más motivado, y que en esos meses que pueden ser un poco confusos, un poco más complicados porque te estás adaptando a un nuevo puesto, pues hubiera sido más sencillo, ¿no? Muy bien. Proyección a mediano y largo plazo. Lo que les decía, si tú sabes qué está haciendo tu empresa, si tú sabes hacia dónde va tu empresa, pues también puedes prever, esa es la palabra, prever qué posiciones, qué puestos son necesarios para ese momento, ¿no? O van a ser necesarios para esa transición, ese cambio, esa fusión, esa compra, esa apertura, ¿no? Ejemplo, hace años también, qué rápido pasan los años, pero hace años me tocaba a mí, yo trabajaba en una empresa de entretenimiento y justamente en el rubro de cines. Y hace años me tocaba a mí ser esta asistente de reclutamiento, y una de mis funciones no solamente en el ámbito administrativo, sino también a nivel del ámbito de complejos, ¿no? Que era el sinónimo que se usaba para las sedes. Entonces, por allí escuchaba yo, bien atenta en las reuniones con mi jefa, con mis jefes, escuchaba que decían, oye, pronto se va a aperturar, se va a abrir, se va a inaugurar el cine de Puruchuco. Aquí en Lima, en esa época, hace unos años, ese cine iba a ser, y es creo todavía, uno de los más grandes a nivel nacional, ¿no? El complejo del cine de Puruchuco. Y todavía no me decían nada a mis jefes ni nada, ¿no? Pero yo sabía que al final me iban a decir a mí que gestione todo el proceso de reclutamiento y selección para ese cine, ¿no? Toda la matriz que incluía a los mismos chicos y chicas que atienden, ¿no? Dulcería, proyección, etcétera, a también los mismos gerentes, subgerentes,
e inclusive, pues, ¿no? Por ahí todo el tema de la inducción y capacitación para todo ese proceso. Entonces yo sabía que se venía bastante trabajo. Yo estaba escuchando, no me decían todavía que eso todavía iba a ser para diciembre, estábamos, me parece, marzo, abril. Yo ya estaba por ahí buscando, teniendo, armando una base sobre todo para las posiciones más complejas que yo sabía que iban a ser de subgerentes y gerentes para cada una de las áreas de ese complejo. Y en paralelo, obviamente, hacía mis funciones del día a día, que eran las búsquedas más estratégicas y más administrativas de la oficina de Miraflores, de la oficina administrativa. Entonces, en más o menos julio, agosto, me dicen, Mili, ¿no? Como me decían de cariño, por si acaso, vamos ya a empezar el reclutamiento para el complejo de Puchuco. Y tu reto, porque hemos visto que es muy buena, tu reto es que tú completes toda la matriz. Eran como 170 personas en total. Y ese reto, cuando yo todavía era pues mucho más junior a nivel de experiencia, fue un reto que me enriqueció y que obviamente me ayudó a formarme, ¿no? Pero también, si yo no tuviera y no hubiera escuchado, no hubiera estado atenta a esa proyección, si no hubiera estado atenta a esos objetivos, hacia dónde iba la empresa, me hubiera sido más complejo y también me hubiera demorado más en encontrar esas posiciones estratégicas e incluso también las mismas posiciones de atención al cliente, ¿no? Que es, también tienes que saber cómo gestionar. Vamos a aprender más adelante que hay procesos de selección que se hacen de manera masiva, ¿no? No solamente está el lado de ir uno por uno, sino de manera masiva, contratas a 50, 100, hasta 150, 200 y más trabajadores en una empresa, ¿no? Entonces también tiene sus particularidades. Y bueno, por ahí les comento, ¿no? Qué importante es conocer a tu empresa, conocer el servicio que se viene para que tú preveas qué necesidad futura, qué vacante futura se va a aperturar y tú puedas planificar tu gestión del talento y tu gestión del proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Análisis de brechas de talento. Comparar el talento actual con las necesidades futuras. También, si nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos a nivel de empresa y vamos viendo que queremos ir hacia una meta concreta, pero para llegar a esa meta concreta necesitamos capacitar, necesitamos consolidar más al talento actual, pues tienes ese espacio para ese crecimiento de ese talento, ¿no? ¿Qué más? El diseño de estrategias para cerrar estas brechas y la priorización de recursos. Vamos validando qué rol es estratégico, ¿no? Lo que les decía, cuando hace años yo sabía que iba a tener que llenar una matriz de 170 personas, pero los roles estratégicos para mí en ese momento, los más prioritarios y los que tenía que buscar con mucho tiempo de antelación por su propia complejidad, eran los roles de subgerente, jefe de ventas, etcétera, gerente, ¿no? Y bueno, ¿cómo te aseguras tener una gran base de candidatos para roles críticos? ¿Ok? Entonces, la planeación estratégica nos ayuda a saber, nos ayuda a priorizar esfuerzos, recursos, asegurando que cada nuevo talento tenga un impacto en el logro de los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Buenísimo. Entonces, eso es un poquito de nuestro planeamiento estratégico. Y aparte de estos ejemplos que les he contado basados en mi experiencia, he traído algunos casos de éxito que también utilizan empresas aquí, peruanas, y obviamente también existen casos de éxito de empresas internacionales. Si también tienen por ahí curiosidad, pueden investigar un poquito más. Lo que yo he traído es a nivel local, a nivel nacional, aquí en nuestro país. Y bueno, he traído justamente el caso de Interbank, que tiene bastante su enfoque del proceso de reclutamiento basado en el análisis del puesto. ¿Ok? Esto de análisis, recuerden que previamente les contaba que es el conocimiento profundo de un puesto y de su impacto en la empresa. Interbank
siempre ha tenido bastante reconocimiento por su liderazgo, por su innovación. Y bueno, su estrategia incluyó en digitalizar sus operaciones y enfocarse en mejorar la experiencia del cliente. Ellos analizaron todos esos puestos que se relacionaban con atención al cliente. Y bueno, los adaptaron para incluir habilidades tecnológicas como el manejo de plataformas, atención virtual. Tenían antes ellos un puesto. Ese puesto respondía mucho a la venta, a la atención tradicional. Pero con el paso del tiempo, con el mismo contexto actual que se tiene, ¿no? Con el uso de las plataformas digitales, tuvieron que cambiar ese puesto, tuvieron que conocerlo a mayor profundidad, cuáles sean sus desafíos en el día a día con el cliente y pues incorporaron como requisitos, incorporaron también como habilidades que tenía que tener este puesto el uso de plataformas tecnológicas, atención virtual, atención mediante temas y justamente soporte digital, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos ver que existen también cambios que las empresas pueden hacer a sus puestos a nivel histórico y a nivel tradicional, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? Por acá también les he traído el tema de Alicor. A ver, Alicor nos dice por acá que tuvo este ejemplo que se destaca bastante en su gestión del talento, que es encontrar esas competencias o esas capacidades que tenían que reforzar para que su estrategia de negocio, en este caso, su estrategia de tener roles enfocados en sostenibilidad, se alineen, ¿no? Con este tipo de talento. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá creo que escuché una preguntilla. Camila nos dice, ¿qué es pipeline? Justo en la anterior presentación, y me pasé y creo que me lo salté un poquito, decía por acá, ¿cómo nos aseguramos un pipeline de candidatos para roles críticos? ¿Cómo nos aseguramos esta base, este flujo de procesos? Es un flujo tanto desde el inicio hasta el final, ¿no? Y cómo nosotros tenemos un flujo de un proceso de reclutamiento para procesos más complejos, estratégicos, que tienen un impacto muy directo con los objetivos. Es eso, ¿no? El flujo de un proceso mediante algunos pasos y con un objetivo, ¿ok? Eso es. Y ahora vamos con, retomando un poquito lo que nos decía, lo que veíamos de estos casitos en la vida real y cómo han tenido éxito mediante el análisis de puesto, este conocimiento profundo y también mediante la convergencia de los objetivos de la empresa con los objetivos de las personas. Por acá el Grupo Gloria también tuvo bastante adaptación al mercado extranjero, vieron por ahí los roles del área de comercio internacional y crearon nuevos puestos alineados a ese objetivo, ¿no? Como también los mismos objetivos o las metas de las empresas pueden actualizarse, cambiar y crear nuevos puestos. Actualmente existen muchos puestos de desarrollo, pero hace unos 20, 30 años, cuando todavía la época digital no nacía, pues esos puestos eran inimaginables, no existían. Entonces, imagínense, en 30, 20 años, ¿qué otros puestos existirán y serán relevantes en las empresas, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar pilas, tenemos que entender hacia dónde va, ¿no? Un punto y una rama muy interesante del tema de reclutamiento, del tema de selección, es cómo ha ido evolucionando y sobre todo también cómo se ha ido especializando. Sobre todo en el momento de la pandemia, ¿no? Post-pandemia, cuando apareció todo el tema del desarrollo, el tema de marketplace, surgió y existió un boom muy determinante que era el tema de encontrar candidatos y candidatas, sobre todo en cuestión de desarrollo tecnológico.
¿no? Se necesitaban muchas personas que sepan cómo realizar páginas de ventas, optimizar este tipo de páginas de muchas empresas, porque justamente todo se movía de manera más digital, mediante más delivery. Y también, en paralelo, surgió en el mundo de recursos humanos la figura de un reclutador, de una reclutadora especializada en perfiles tecnológicos. Y hoy en día, si tú buscas, no solamente existen reclutadores de perfiles tecnológicos, existen también reclutadores de perfiles de alta gerencia, ¿no? Confidenciales. Entonces se va especializando y especificando muchísimo mientras tú vas dándote cuenta de cómo van cambiando las necesidades del mercado. Y también pues allí viene cuánto tú te especializas. Hace un tiempo llevé yo un curso de todo el proceso de reclutamiento y selección, pero netamente para perfiles tecnológicos, cómo tienes que aprender los términos de ese mundo, que es un mundo muy distinto a los perfiles tradicionales, los lenguajes de programación, incluso cómo puedes validar ese primer filtro telefónico, que es el primer paso para el proceso de selección, ¿no? Entonces, muy interesante cómo va evolucionando también las necesidades y cómo también la especialización se va acompañando a ese tipo de necesidades. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, volviendo a nuestra clase y sobre todo a este paso de conocimiento profundo del puesto, tenemos la figura de este beneficio de realizar un buen análisis de puesto, un buen levantamiento de perfil. Si tú conoces bien, si tú aprendes y sobre todo valoras bien el propósito del puesto, tienes entendimiento de los roles, el alcance, el contexto, las condiciones y las responsabilidades. Cualquier pregunta que el candidato te haga, tú con transparencia y con ese alcance vas a poder explicar y por lo tanto brindar confianza, asegurando un candidato motivado y un candidato que siga tu proceso de selección. Muchas veces ustedes se van a enfrentar o quizás se enfrentan, si es que ya están en el mundo de reclutamiento, a cuando los candidatos se van, se caen. Han iniciado el proceso de reclutamiento y selección contigo y por X motivos dejan el proceso. Y por lo tanto, si tú quizá no le explicaste bien, no le brindaste la claridad en los roles, en las responsabilidades, puede ser uno de esos motivos por los cuales se va, ¿no? Luego, cuando estuvo en el proceso, descubrió ciertas condiciones que no le parecen y te deja a mitad del proceso y tú tienes que reiniciar, buscar otro nuevo candidato, etcétera, etcétera. Entonces, un buen análisis nos ayuda a tener esa visibilidad, ese conocimiento para anticiparnos a cualquier pregunta, a cualquier necesidad que tenga nuestro candidato y al mismo tiempo para que nosotros tengamos una noción y una confianza de que estamos escogiendo, de que estamos haciendo participar a candidatos alineados a esa necesidad específica. ¿Ok? ¿Qué más? Obviamente tiene un impacto en el proceso de reclutamiento y selección. Nuestro proceso es más eficaz, tiene candidatos de calidad, candidatos alineados a lo que estamos buscando y a lo que nos han pedido, a lo que nos han requerido. Si nosotros ingresamos, gestionamos, seleccionamos una persona que desde el día uno, desde la primera interacción, ha tenido un conocimiento y una confianza y una claridad de sus roles y responsabilidades, obviamente su motivación, su productividad e incluso la satisfacción laboral, pues van a ser óptimas, van a ser buenas. Y bueno, si por ahí este análisis de puesto tú también lo puedes extrapolar al momento del desarrollo. Denme un minuto, chicos, por favor, que justo me está haciendo una llamada y creo que estoy justo con el timbre. A ver, denme un minutillo, por favor.
Muy bien, chicos, discúlpenme. Sí, justo una llamada urgente. Bueno, no sé si hasta acá tenemos alguna consulta, alguna duda en relación a por qué es necesario el análisis de puesto y por qué nosotros tenemos que conocerlo, ¿no? ¿Por qué es necesario esa reunión con el jefe, esa reunión con la persona que está dejando el puesto, ¿no? Y que tiene un conocimiento profundo con, eh, con el puesto, ¿no? Y también nos puede decir qué es lo que se necesita para hacer un buen trabajo en ese puesto. ¿Ustedes alguna vez han tenido esas reuniones de análisis de puesto, de levantamiento de perfil? ¿Les ha tocado alguna vez? Primera vez que escuchan sobre análisis de puesto. Primera vez. Buenísimo. Bueno, entonces me alegro porque estoy mostrándoles y estamos aprendiendo un nuevo concepto que les va a ser útil para su proceso de reclutamiento. Y no solo para eso, justo antes de que me interrumpan esta llamadita, les decía que también lo podemos extrapolar al momento de las capacitaciones. Hay puestos que necesitan en el día a día actualizarse, ¿no? Lo que yo les decía, imagínense ahora que hay empresas que específicamente tienen puesto de reclutador tecnológico, IT Recruiter. Esos puestos, y que yo les recomiendo mucho si es que están ingresando al mundo de reclutamiento, que se especialicen, porque de hecho son puestos bien valorados, bien pagados a nivel local e incluso internacional, ¿no? Si por ahí pueden capacitarse más sobre el tema de reclutador IT, buenísimo, de verdad, es muy, muy valorado. O al menos en este momento, no sé, en los siguientes años quizá todavía haya más crecimiento, pero al menos en este tiempo sí es valorado porque tiene una experticia más y por lo tanto, obviamente, pues también sus beneficios y remuneración también está un poquito más. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo de reclutamiento, en el mundo sobre todo de recursos humanos, siempre los puestos van evolucionando, como este ejemplo, este reclutador. Y por lo tanto, también los descriptivos de puesto, también su puesto, la información del puesto tiene que actualizarse. A veces vamos a tener necesidades, como les decía, ¿no? De esta empresa que vendía de manera tradicional, vino pandemia y tuvo que adaptarse y tuvo que empezar a vender de manera, pues, online. Y para ello necesitaba encontrar talento de desarrolladores, backend, full stack, ¿no? Frontend, que desarrollan este tipo de funcionalidades en su página web, esta pasarela de pagos, esta página donde se puede hacer tipo marketplace para vender productos. Pero ¿quién encuentra a esos talentos? Pues el área de reclutamiento. Y el área de reclutamiento pues tiene que aprender un nuevo puesto e incluso una nueva especialización. Y por lo tanto, ese descriptivo y esa capacitación también se alinean a que se adapte, que se actualice. Entonces, también este análisis de puesto nos ayuda a identificar esas necesidades de capacitación para puestos específicos, puestos tradicionales que se están enfrentando a nuevos retos y por una nueva habilidad, tienen que incorporar en su conocimiento una nueva destreza, ¿no? ¿Qué más? Optimización de recursos y reducción de costos. Si sabemos hacerlo bien, pues optimizamos tiempo, se reduce el costo de contratación, el costo de búsqueda y eso beneficia tanto al trabajador como a la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y una figura clave, muy importante al momento del levantamiento de perfil, del análisis de puesto, es el descriptivo de puesto. Este documento de acá, que ven aquí, que muchas empresas tienen en su manual de procesos, en su manual de funciones, conocido como MOF, ¿ok? MOF en mayúsculas. Este descriptivo de puestos, o DP, como también se conoce,
Es un documento que tiene toda la información necesaria para cada uno de los puestos de la empresa, desde practicante hasta gerente general. Tiene toda esa información que sí o sí se tiene que conocer. Ejemplo, obviamente el título del puesto con la descripción de qué hace, ¿no? También el propósito del puesto, su resumen, su principal rol, su principal impacto en la empresa, su principal aporte en los objetivos de la empresa. Las funciones o las responsabilidades, que son estas tareas específicas del puesto, las competencias requeridas, habilidades tanto técnicas como habilidades blandas y condiciones de trabajo como el contexto, si tiene personal bajo su supervisión, ¿no? Subordinados, a quién reporta, en qué contexto se involucra, con quiénes trabaja, con qué área, cuáles son los riesgos también que puede tener su puesto, ¿no? Si tiene que visitar campos, si es un ingeniero de seguridad, a cuántas sedes asiste de manera mensual, cuántos viajes realizas, etcétera, etcétera. Toda la información que se necesita está en este documento que cada empresa lo va consolidando, lo va sobre todo mostrando según sus propias políticas, pero siempre tienen en común estos componentes. Y hay un componente más que también tienen los descriptivos de puesto, que es la brújula para nosotros al momento de hacer búsquedas, al momento de hacer reclutamiento. ¿Cuál creen que puede ser? Se relaciona mucho con condiciones de trabajo, pero tiene que ver con si este candidato tiene o cumple con este criterio, ingresa a nuestro proceso de reclutamiento y selección. Tiene que ver mucho con un tipo de beneficio. ¿Cuál puede ser ese componente que todas las empresas sí o sí también colocan en su descriptivo de puesto? A ver, un minutito para que pensemos. Les voy a poner los ejemplos de descriptivos de puesto. Por ahí si se dan cuenta cuál es. Buenísima, buenísima, buenísimo. Marielos Alegría, muy bien. Totalmente. El salario, la condición salarial, el presupuesto. Usualmente en estos descriptivos de puesto nos colocan el rango salarial, ¿no? Nos suelen colocar de 2.000 a 3.500 soles para este puesto. De 5.000 a 6.500, ¿no? Un rango salarial. Que esta persona en este puesto puede iniciar con 5.000, pero en la medida que se va enfrentando a retos, puede ir teniendo incrementos y por lo tanto puede pues justamente llegar al tope de su máxima banda salarial, que en este caso en el rango sería 6.500. Si ya llega a tener 6.500, ya logró y tuvo un buen tiempo en ese puesto, pues ya tanto la empresa como la persona tienen que evaluar o una promoción a otro puesto o una revisión, una actualización de esa banda salarial de ese puesto, ¿no? Eso ya tiene que ver con compensaciones, que es otra área de recursos humanos muy interesante, además, que hace la valoración de los puestos y que determina cuánto tienen que ganar las personas en los puestos, ¿no? Pero el salario y el presupuesto que nos asignan es la brújula también que determina qué personas están pues alineadas al presupuesto que nos han dado y a la búsqueda que estamos gestionando. Entonces, no se olviden también siempre validar bien el presupuesto, las condiciones, si tiene algún bono asociado, bono de transporte, bono de alimentos, bono por cumplimiento de objetivos, si esta persona tiene derecho también al tema quizá de bono por años, ¿no? De experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, siempre validen bien, siempre realicen varias preguntas al momento de su levantamiento de perfil. ¿En qué momento se hace el levantamiento de perfil? Antes de iniciar
nuestro anuncio, incluso antes de incluso colocar el primer anuncio en las redes, en los portales de trabajo, antes, porque nosotros nos tenemos que asegurar de conocerlo bien para poder, pues, colocar ese anuncio, para poder entender esa posición e iniciar esa llamada, ese reclutamiento hacia candidatos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Hay varias formas de actualizar o de crear tu descriptivo de puesto. Si es que es un puesto nuevo, ¿cómo lo consolidas? Si ya estás en una empresa que maneja este tipo de formatos y este tipo de documento, pues usualmente tienes que completar los campos que se han colocado, que se ha revisado. Quizá en los campos no está toda la información que tú tienes. Bueno, allí ya depende de ti si lo consolidas en otro archivo, ¿no? Con toda la información que también vas recolectando, que para ti también es rica y que te puede ayudar para el proceso, ¿no? Las maneras que podemos nosotros actualizar o crear en nuestro descriptivo de puesto puede ser desde las entrevistas con los empleados. Por ejemplo, nos dicen, ¿sabes qué? Hace 2 años tenemos a un analista de finanzas, solamente uno en nuestro equipo. Pero este año yo, jefe de finanzas, solicité un analista más y me han dado el presupuesto. Voy a tener un analista de finanzas más. Por favor, ayúdame a buscar esta posición. Tu reclutador, reclutadora, ¿qué es lo que haces? Pues vas, buscas en el manual de la empresa, en el manual de procedimientos y dices, alcánzame, ¿dónde está el descriptivo de puesto? Ah, acá está, descriptivo, analista de finanzas. Y ves aquí, sobre todo en la parte de aquí, creo que se ve. Acá. Siempre, muchas veces las empresas tienen esta buena práctica que es los códigos de revisión y de cuándo se ha hecho la última actualización de ese documento. Tú en tu descriptivo que has encontrado del analista de finanzas, ves que la última revisión ha sido efectivamente hace 2 años. Y obviamente en ese tiempo, en esos 2 años, pues se ha tenido cambios del puesto. Probablemente ya no estén teniendo las mismas funciones o quizás sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú dices, ¿sabes qué? Igual, aunque ya esté aquí el puesto creado, acá yo tenga todas las condiciones, quiero una reunión contigo y con tu actual analista de finanzas, quiero tipo una entrevista, una sesión, donde yo les voy a preguntar qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen de este nuevo analista de finanzas? Hace 2 años solo necesitabas uno, ahora necesitas dos. ¿Qué ha cambiado? Porque hay mayor facturación, hay una nueva herramienta que están utilizando para el pago, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, las condiciones de esta búsqueda no son las mismas que hace 2 años. Hace 2 años no existía quizá un analista de finanzas y llegó y fue el que dio todo el soporte para esa área. Este año, después de estos 2 años, se necesita este analista de finanzas, aunque ya se tiene a uno, pero ¿por qué? ¿No? Entonces haces todo este tipo de preguntas sobre las tareas que realiza el analista de finanzas, le preguntas incluso al mismo analista de finanzas cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus alcances, sus condiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas utiliza? ¿Bajo qué normativas? Y demás, ¿no? ¿Qué conocimientos son indispensables? Subrayas esas palabras clave que tú necesitas identificar para que justamente puedas traer a esos candidatos que se alinean realmente a la necesidad tanto práctica como de competencias más subjetivas, más blandas, ¿no? Esa es una de las formas, este tipo de reunión, este tipo de entrevista. Pero a veces en la vida real nos puede pasar que no todos los involucrados, no. Puede ser que el mismo jefe o el mismo analista de finanzas no tienen espacio para una reunión o no quieren realizar una reunión debido a que, pues, por ahí tienen la agenda muy llena, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes
hacer una observación directa al puesto. Vas, acompañas al analista de finanzas en su día a día y tú vas tomando nota de lo que va realizando en su día a día, ¿no? Es parte de un levantamiento y una actualización de este conocimiento y este análisis de puesto. Otra manera, este analista no quiere, se siente muy, eh, como que no se siente bien que lo vean, que lo vigilen, que lo monitoreen. Entonces, la otra manera, tampoco quiere que lo entrevisten, ¿no? Y el jefe tampoco quiere hacer una entrevista, tampoco quiere una reunión, no tiene tiempo, se fue de vacaciones. Pues, puedes realizar un cuestionario. Actualmente se realizan muchos cuestionarios mediante las plataformas que tienen el mismo Google, ¿no? Entonces, por ahí realizas un cuestionario con las preguntas que tú has identificado, necesitas conocer, necesitas repasar sobre este puesto. Y de esa manera, pues, recolectas información sobre las habilidades y las funciones que se necesitan. Y si finalmente no funciona ninguno de los tres métodos anteriores, te puede quedar el análisis de tareas o el benchmarking. Tú, al momento de tener, y esto funciona si es que ya tienes el descriptivo de puesto o una versión anterior, ¿no? El momento en que obtienes este documento, puedes hacer un desglose de esas funciones necesarias. Por ejemplo, acá encuentras que existen unas 8 o 9 funciones, ¿no? De este puesto que es jefe de proyectos. Y tú puedes ir haciendo ese desglose uno por uno para entender un poquito más. Vas buscando posiciones similares en empresas similares que te ayuden a comprender más sobre este puesto y este documento, ¿no? Eso en el caso en que justamente no haya funcionado el levantamiento y la actualización del perfil mediante estas otras tres herramientas, ¿no? Yo siempre voy a decir que si la reunión con el jefe o con la persona que requiere el puesto es la opción más confiable porque es justamente el momento ideal donde puedes recoger esas expectativas, donde puedes establecer acuerdos de búsqueda, ¿no? Pues ahí le puedes decir, ¿sabes qué? Este proceso lo voy a hacer en 25 días. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuánto es la prioridad que tienes para este puesto? Escúchame, este puesto yo sé que es complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que tengamos candidatos? Tú también ayúdame, tú también difunde en tus redes sociales, comparte la publicación de la empresa, etcétera, etcétera. No es un momento donde tanto tu reclutador como la persona, el jefe que está solicitando ese puesto, tienen el espacio para conversar y para juntos validar una estrategia que funcione. Yo a veces digo, hay jefes que te mandan el puesto y se olvidan. Luego tú les envías CVs, les dices ya tengo candidatos y no te dan respuesta. Y luego cuando pasa un buen tiempo dicen, ay no, el equipo de reclutamiento se demoró, pero no ha sido así, sino que este jefe, esta persona que tenía la responsabilidad también de vigilar el proceso, se descuidó y no tuvo una participación activa, ¿no? Entonces yo siempre digo que en el momento del levantamiento del perfil, también hagamos consciente a ese cliente interno, porque al final es un cliente interno, brindamos un servicio en un área específica dentro de la empresa, y le hagamos consciente de que también él es el dueño del proceso y que también, pues, él necesita involucrarse. ¿Ok? Entonces, también es un buen momento para alinear esas expectativas sobre la búsqueda y sobre el reclutamiento con esas personas, esos líderes que nos están pidiendo encontrar a su candidato ideal para un puesto específico que necesitan en su equipo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, antes ya de pasar a nuestro casito práctico, no sé si tengan alguna duda en relación al descriptivo de puesto, a las herramientas del descriptivo del puesto o a los componentes del análisis del descriptivo del puesto. Vamos bien. Buenísimo. Muy bien. Entonces, ya nos toca nuestro casito práctico
Yo siempre digo que aprendemos mucho cuando nos involucramos, entonces vamos a involucrarnos todos en este pequeño casito, ¿ok? Estamos, a ver cuánto tiempo nos queda. Sí, sí llegamos, estamos bien con el tiempo. Incluso creo que vamos a salir un poquito antes, ya que hoy es, no, hoy es miércoles, pero igual. Hoy es jueves, perdónenme. Me he quedado con el día de ayer. Casito práctico de hoy. Nuestro caso tiene que ver con la planificación estratégica, con los objetivos que planteamos, ¿no? Tanto en nuestros candidatos como los objetivos que la empresa tiene. Y he traído el caso de una empresa ficticia, ¿ok? Una empresa ficticia de retail que está buscando aumentar sus ventas en Internet. ¿Ok? Justo con toda esta nueva tendencia de ventas se han dado cuenta que, que no tienen un canal de ventas por Internet. Solamente venden tradicionalmente y han bajado sus ventas. Entonces, quieren que sus ventas el próximo año, mediante Internet, suba un 40%, por lo menos, como mínimo. ¿Cuál es nuestro desafío? Pues tenemos que diseñar nuevos puestos para este equipo de ventas electrónico, este tipo de venta de comercio electrónico. ¿Ok? Ustedes, con su experiencia, con el contexto, con su conocimiento también como usuarios, porque quien no en esta época no hace compras por Internet. Creo que la gran mayoría alguna vez hemos utilizado para bien o para mal compras por Internet. Entonces, con ese conocimiento, con ese know-how, eh, díganme qué puestos, solamente vamos a responder los puestos. Ya luego por ahí comentamos todos los propósitos y demás que acá nos han planteado. Pero solamente aquí, ¿qué puestos? ¿Qué puestos necesita esta empresa? Tú que estás en recursos humanos, en reclutamiento, acabas de escuchar, ¿no? Estuviste atenta y escuchaste que el próximo año van a abrir el canal de e-commerce y tiene que ser por lo menos 40% de ventas. Actualmente no lo tiene. Tú te pusiste las pilas y ya empezaste a buscar. ¿Qué puestos has empezado a buscar? ¿Qué puestos son los que necesita tener una empresa para que funcione su canal de ventas por internet? ¿Ok? Dígame por comentarios. Tenemos unos 3 minutitos y yo voy tomando agüita mientras ustedes van pensando. Tres minutitos. ¿Qué puestos? De hecho, muchas empresas les pasó eso en pandemia. Tuvieron que empezar a decir, ¿y ahora cómo creo un canal de ventas? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué más puede ser? A ver, un minutito más. ¿Qué puestos? Y ahora, hoy en día incluso yo creo que tendría que actualizar mi ejemplo. Ya se está quedando desfasado, porque hoy en día ha nacido un nuevo puesto. No sé si ustedes han visto que muchas empresas están convocando y están buscando, que es el creador de contenido. Se ha vuelto bastante. Yo he visto últimamente a varias empresas grandes que buscan creadores de contenido, ¿no? Que bajo planilla, bajo la empresa, creen contenido rico, contenido bajo su estrategia, su planificación de objetivos, justamente, y que sean creativos, que se alineen a las redes sociales que están ahora en boga como TikTok. Ese caso creo que voy a actualizar para una siguiente clase.
Vamos a investigar un poquito más de eso, que se está volviendo bastante en tendencia. ¿Ok? Listo, justo 3 minutos. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Iniciando. Uy, por acá me han puesto varios. Buenísimo. Vamos con Marielos Alegría. No, Marielos me decía el salario, disculpen. Camila Valdivieso nos decía, programador web básico. Un programador web para que te programe, para que te haga la página, te haga ese landing page, como dicen en el mundo de reclutamiento, en el mundo de IT. El landing page que funcione, la página que funcione como tu sitio de ventas. ¿Qué más? Anthony nos dice, un manager e-commerce, ¿no? Un e-commerce manager. Esta persona que gestiona toda la experiencia de venta. Una persona tipo coordinador, especialista en marketing digital, ¿no? Cuando ustedes ingresan a ChatGPT o Google o pues donde hacen sus búsquedas, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos días estaba buscando un deshumidificador, ¿no? Porque hay mucha humedad aquí en Lima y yo sufro de alergia. Por eso también estoy ahorita con la nariz un poquito constipada. Y pongo en Google, ¿no? Deshumidificador y me aparece Saga Falabella, me aparece una serie de tiendas. Y la primera que me aparece es justamente Saga. Y pasa bastante que hay especialistas en marketing digital que utilizan una serie de algoritmos, utilizan una serie de procesos para que aparezcan en las primeras búsquedas su tienda, su empresa, ¿no? Entonces, justamente el especialista en marketing digital tiene que ver con eso, ¿no? Hay incluso ya mucho más específico un especialista que se denomina especialista en SEO, ¿no? SEO. Por ahí pueden investigar más de ese puesto. Analista de datos y conversiones también, un diseñador UX UI, esta persona que le da esa atracción, ese colorido, ese movimiento, esa planificación, esa arquitectura de que la página también pues tenga una funcionalidad para el usuario. Desarrollador web, muy bien. Gestor de contenidos, la persona que va subiendo los contenidos, ¿no? Los SKU a cada uno, en cada uno de los espacios, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando verduras, ¿no? Vas viendo las fotos, todo ese contenido. Y cómo está, pues, relacionado ese SKU con un precio, ¿no? No sé si alguna vez ustedes vieron que una de las páginas de una empresa de consumo masivo cayó y estaban vendiendo televisores a un sol, ¿no? Porque justamente su gestor de contenido seguro que al momento de hacer esta subida de datos, esta subida de la fotografía del contenido en la página del e-commerce se equivocó, no realizó bien la programación y pues obviamente le salió este error, ¿no? ¿Qué más? Especialista en logística de e-commerce, cómo llegan los productos y atención al cliente digital. Muy bien, Anthony, has justamente colocado 8 puestos que son definitivamente centrales y primordiales al momento de realizar este nuevo equipo, que sí o sí tenemos que considerar y que tenemos que buscar y tener pues nuestra base de candidatos si vamos a enfrentarnos a este reto. Pablo nos dice, experto en marketing digital, atención al cliente, súper importante la atención al cliente, ¿no? Postventa, incluso también las dudas, ¿no? No llega mi producto, ¿a quién llamas? ¿A quién recurres? Justamente viene Customer Care o atención al cliente. Isabel Flores nos dice, área de tecnología, Marielos, diseñador web, especialista en marketing, estratégico en mensajería, Camila, programador web, especialista en marketing, asistente virtual también, se ha puesto bastante en boga. Analista de datos, se maneja muchísima data. No sé si ustedes han visto que existen muchos programas de lealtad, ¿no? Y manejan la data e incluso te van sugiriendo promociones en función a la data que tienen de ti, ¿no? Eso también da un poquito de miedo, ¿no? El consentimiento de nuestros datos, siempre hay que tener cuidado. Especialista de manejo de redes sociales, también, justo lo que les decía. Asesores comerciales, Elvira nos dicen especialistas en análisis de mercado, también justamente la validación de qué productos pueden ser relevantes. Analistas en fidelización de clientes y analista de sistemas. Excelente.
Súper, súper bien. Y yo por ahí les iba describiendo algunos propósitos, algunas responsabilidades clave. Por ahí, si alguno se anima, a ver, déjenme ver si estamos con el tiempo, puede elegir alguno de los puestos que han colocado, que hemos debatido, que hemos analizado, y pueden decirme qué competencias pueden requerirse. Yo por acá les muestro algunas de los puestos y algunas de las competencias. ¿Ok? Pues ahí también necesitamos a la cabeza, ¿no? Al gerente del e-commerce, también es necesario, ¿no? Siempre también piensen, este equipo se abre, pero ¿quién va a ser el jefe? Y seguramente que de este jefe, de este gerente, va a depender todo lo demás, ¿no? Entonces también cuando tengan que armar un nuevo equipo, piensen en esa cabeza que usualmente es un poquito más complejo de encontrar, ¿no? Y de ahí ya vamos desglosando las otras posiciones que todas súper válidas y súper relevantes para este tipo de desafío, ¿no? Que es un desafío para nosotros armar todo un nuevo equipo. Y me ha pasado varias veces que tenía que de la nada encontrar al jefe, a las distintas personas que trabajaban, ¿no? Entonces, tienes que planificarte bien y sobre todo ayudarte. Si tú encuentras a este jefe ya también te ayuda, te, de alguna manera puede incluso asesorarte más para que tú tengas una búsqueda más alineada y que tengan un enfoque más alineado al puesto, las responsabilidades de ese equipo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya un poquito de casos de empresas de que les ha pasado este tipo de desafíos. Tenemos a supermercados peruanos que implementaron también un equipo muy grande de e-commerce con varios roles, sobre todo en especialista de logística y diseño web, y así potenciaron su plataforma de delivery. De hecho, incluso ellos crearon una nueva empresa a partir de esa necesidad que encontraron en pandemia. No sé si ustedes son de Perú, los que somos de aquí, quizá conocen lo que es el aplicativo Ágora, ¿no? Es un aplicativo que netamente es una empresa digital, es una empresa de logística, una empresa de delivery, y puedes comprar mediante ese aplicativo en 4 unidades de negocio del grupo de Intercorp, ¿no? Plaza Vea, Promar, Vivanda e Incafar. Entonces es bien útil en el día a día y se ha vuelto un poco popular. Falabella también tuvo este reto y sobre todo se enfocó en roles como analista de datos y especialista en SEO, lo que les decía, ¿no? Cómo optimiza el consumidor, cómo optimizas para el consumidor las búsquedas, cómo haces que tú, Falabella, aparezcas primero en las búsquedas ante una necesidad. Y de esa manera, pues, optimizan campañas y también aumentan sus ventas. Usualmente las personas escogen la primera opción porque es más sencillo, no quieren explorar un poquito más. Y bueno, pues obviamente tienen más probabilidades de que compren en tu comercio electrónico. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, al momento de realizar nuestro descriptivo de puesto, nos vamos a encontrar con algunos desafíos, como el involucramiento del jefe para este levantamiento del perfil. Lo que les decía, a veces hay jefes que son más reticentes o hay jefes que no solicitaron que en su equipo traigan a una nueva persona, sino que la decisión de traer una nueva persona a ese equipo viene de gerencia, ¿no? De alguien más arriba. Y este jefe pues dice, no, ¿para qué me van a traer a otra persona? Es más trabajo para mí capacitarlo, estamos bien, todo porque este gerente quiere a alguien más, si ya trabajamos y estamos logrando los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces a veces este jefe no quiere ayudarte y no quiere involucrarse en el proceso. Y pues ahí nos toca a nosotros hacerlo consciente, entender un poquito por qué esa reticencia, trabajar un poquito también a nivel de cuánto puede ayudarnos y cuánto nosotros también podemos
validar esa ayuda, ¿no? Si no, pues ya nos toca quizá ir hacia esa persona que está más arriba. Por ahí también puede pasar que tengamos descriptivos de puesto desactualizados, ¿no? Entonces allí tenemos que actualizarlos o ser un poco más profundos al momento de pedir información, al momento de esa entrevista inicial con ese jefe, con esa persona que ha hecho el requerimiento. Sesgos en la recopilación de datos. Muchas veces pasa que nos brindan información que tienen ciertos sesgos, ¿no? Por ejemplo, tú le dices, ok, cuéntame, ¿cuál es tu candidato ideal para este analista de finanzas? Y te dicen, sí, que una persona que esté entre los 35 y 45 años. Ya de por sí te está poniendo un sesgo, ¿no? La edad. O te dicen que una persona que no sea padre de familia, que netamente sea una persona sin responsabilidades familiares. Otro sesgo, ¿no? Porque al final es una opinión subjetiva, ¿no? De esta persona, porque al final esto no implica el que tenga cierta edad o el que tenga cierta familia, etcétera, no implica que la persona haga bien o mal su trabajo, ¿no? Entonces, al final, allí toca también esa concientización, ese trabajo para que entienda que puede haber candidatos muy buenos y muy talentosos que están pues quedando fuera por ese tipo de sesgos que nos está pidiendo, ¿no? Incluso hay personas que por ahí al momento de comentar cuál es su candidato ideal, te dicen solamente quiero de estos colegios o de estos institutos o de estas universidades, otro tipo de sesgo, ¿no? No solamente hay candidatos valiosos en ciertas universidades, también hay, pues, tenemos que explorar todo tipo de candidatos que pueden ser, pues, muy buenos y no solamente está alineado con una universidad de procedencia o un instituto de procedencia, ¿no? Entonces, también vamos a tener ese tipo de desafíos. La resistencia al cambio, lo que les decía, hay equipos que no quieren que venga otra persona a su equipo, son felices, son un equipo de 3 y no quieren ser un equipo de 4, etcétera, etcétera. Entonces allí nos toca trabajar y nos toca ser conscientes, pedir ayuda si es que ya hemos hecho todo lo posible y nos están poniendo demasiadas trabas, que también les va a pasar, van a encontrar personas que te hacen demorar en tu proceso y por lo tanto tus indicadores, porque todo proceso que llevamos tiene métricas, tiene una evaluación, tiene indicadores, también se van desfasando y te perjudican, ¿no? Entonces tú también tienes que ver cómo visibilizas ese problema que te están colocando en el logro de tu trabajo, ¿no? Porque al final es un trabajo, un servicio que brindamos y por más que hayamos brindado esa concientización, si la persona pues sigue siendo reticente, ya está incluso perjudicando no solamente tu trabajo, sino también los objetivos de la empresa. Y eso sí tienes que visibilizarlo, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por acá les he dejado este videito que antes de culminar lo vamos a ver. Creo que no es muy largo. Deme un minutito para que nos llevemos y no nos olvidemos nunca del descriptivo de puesto, porque es importante. Sí, es súper corto, un minuto. Entonces, lo voy a proyectar. Vuelvo con ustedes. Acá está. Presentar otra cosa, descripciones de puesto. Acá, por ejemplo, lo colocan en siglas como DPT, descriptivo del puesto de trabajo, ¿no? Pero también aquí yo lo he conocido más como DP, descriptivo de puesto. Van a tener varias nomenclaturas, pero en sí es justamente ese conocimiento, ese documento y ese análisis profundo de un puesto específico en las empresas, ¿ok? Esta es la descripción de puestos de trabajo. DPT para los amigos. Hablando de amigos, DPT está triste porque no tiene demasiados. Todo el mundo dice que no sirve para nada y por eso nadie la quiere. Pero DPT tiene una idea. Ir al Departamento de Recursos Humanos y crear la mejor herramienta para las empresas. Con una pizca de entorno buca, un poco de estabilidad y un poquito de agilidad, DPT
quiere convertirse en aquello que las empresas necesitan. Oh, parece que algo no va bien. Ah, ahí está DPT. Ahora es toda una superheroína. Se ha convertido en una pieza fundamental para crear una base sólida y llevar a las empresas hasta lo más alto. Adiós, DPT. Mira abajo. Muy bien, pues ahí ya se nos estaba colando otro video. Pero estábamos viendo justamente de este descriptivo de puesto y nos llevamos esa reflexión final en nuestra clase y en nuestra segunda sesión de hoy, ¿no? Ya para culminar, el día de hoy nosotros hemos revisado los análisis de puestos, la estrategia para el éxito organizacional que implica este tipo de análisis y cómo nosotros tenemos que ser conscientes de esos objetivos y hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va la empresa a quien le brindo este tipo de servicio, ¿no? Cómo yo estoy aportando y cómo también me puede ayudar a mí para hacer efectivo mi trabajo y para lograr tener pues un proceso más fluido, ¿ok? Hemos visto algunas herramientas como estas entrevistas, este tipo de conversación, levantamiento de perfil que podemos tener con los jefes, incluso los cuestionarios y también esta observación directa, este monitoreo de las actividades si es que ya existen puestos similares o el mismo puesto que vamos a buscar, ¿no? Entonces, reflexión final, la alineación estratégica fortalece la capacidad de la empresa para adaptarse al cambio. Y además es el primer paso de nosotros como reclutadores para salir a buscar a ese perfil ideal. Ya con ese conocimiento profundo vamos a tener esa confianza de encontrar a esa persona que va a ocupar el puesto. ¿Ok? No se olviden siempre de conocer bien el puesto para poder reclutar y seleccionar y que luego no tengan retrasos, no tengan impedimentos. Entonces, no se olviden un poquito de lo que hemos revisado, el descriptivo del puesto, palabras clave de hoy, planeamiento estratégico y análisis de puesto. En la próxima clase ya nos va a tocar todo el tema de reclutamiento. ¿Qué estrategias realizamos una vez que ya conocimos el puesto? Una vez que ya sabemos qué buscar, sabemos esas condiciones, ese ambiente, ese desarrollo que tiene este puesto, nos va a tocar optimizar nuestro proceso de reclutamiento. ¿Cómo llamamos, cómo captamos candidatos de calidad que justamente puedan participar en un proceso de selección fluido y bien hecho? ¿Ok? Entonces, el día sábado tenemos la siguiente clase. Espero nos encontremos y por ahí contamos un poquito de cómo nos está yendo el día e iniciaremos la clase con este tema que es súper relevante para nuestro curso. ¿Ok? Nos vemos el día sábado. Entonces, chicos, les he dejado algunos recursos adicionales, discúlpenme, que pueden ustedes hacer clic y les va a llevar, no sé si se sigue proyectando. Sí, les lleva justamente a la información como esta plantilla de análisis de puesto que ustedes pueden utilizar al momento de sus reuniones, al momento de completar alguna descriptivo de puesto que no tienen, ¿no? También está esta lista de preguntas, si es que ustedes todavía no saben qué preguntas pueden realizar al momento de actualizar sus espacios de entrevista y levantamiento de perfil. Aquí están estas preguntas. Yo les sugiero que vayan adaptándolas según su propia necesidad y según también el contexto de su empresa en donde se desarrollan o donde se van a desarrollar. Y por acá un ejemplo de un buen análisis de puesto, que como les digo, el formato puede ser así o puede ser como lo vimos bien en tablas, bien estructurado. Va a depender siempre del estilo y de la forma de empresa. ¿Ok? Eso es, chicos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y
Hoy culminamos unos minutitos antes, pero súper bien. Me ha gustado mucho la clase con ustedes. Gracias por su participación. No se olviden, el día sábado nos encontramos para ver esas estrategias que espero sean valiosas para sus búsquedas. Muchísimas gracias. Un abrazo.